En el discurso de, sobre todo de los libertarios y específicamente de Milei, siempre estuvo aquello de pagamos cientos de impuestos, decenas de miles de regulaciones, etcétera, y su intención siempre fue avanzar hacia un sistema fiscal que sea mucho más simplificado y sobre todo más justo, porque hay impuestos que son absolutamente distorsivos en la Argentina. Acabamos de tener la experiencia de la eliminación de ganancias, de la cuarta categoría y demás, cosa que está muy discutida ahora por cómo va a seguir. Le vamos a preguntar a Guillermo Poch, que es tributarista y planificador fiscal, acerca de estos temas. Guillermo, mucho gusto, buen día. Mi nombre es Jorge López de Simoni, estoy aquí en Continental Corrientes. ¿Cómo le va? Buen día, Jorge, ¿cómo andás? Bien, muchas gracias por darnos estos minutos, Guillermo. Por favor. Veíamos una nota de Mariano Salazar en Infobae acerca de cuántos impuestos paga cada año un argentino promedio y cuáles se llevan la mayor parte del salario. ¿Con qué panorama impositivo se encuentra hoy la nueva administración? Bueno, la nueva administración se va a encontrar con un sistema tributario totalmente regresivo. Esto quiere decir, para la audiencia que no es especialista técnica en materia impositiva, es especialista, en un sistema en donde aquellas personas de más bajos recursos tienen, en proporción, les cuesta más que a la gente de altos recursos. Ajá. Eso es principalmente porque tiene una incidencia muy importante del impuesto al valor agregado. Y el impuesto al valor agregado es un impuesto que se aplica sobre los consumos. Entonces, sobre la plata que alguien tiene capacidad de ahorro, no termina pagando ese impuesto. Por ejemplo, una persona que apenas llega a fin de mes, cuando va a comprar un paquete de arroz, paga el mismo IVA que un megamillonario, ¿no? Claro, entonces ahí sucede que la persona no está llegando a fin de mes porque... siguiendo que está bueno el ejemplo, pensemos en alguien que no llegó a fin de mes, fue producto del IVA. Pues si no hubieses aplicado el IVA, muy probablemente hubiese tenido casi un 21% más de capacidad de compra y hubiese llegado a fin de mes. Entonces, el IVA hace que determinada gente no llegue a fin de mes. ¿Y cómo se...? Sí, está claro el ejemplo, digamos. Eso le pasa a mucha gente, ¿no? Y muestra lo injusto que aparece el sistema, pero es el impuesto más fácil de recaudar, ¿no? Es un impuesto, de alguna manera, en las primeras etapas, o sea, donde se produce la materia prima, en las grandes empresas, en los grandes supermercados, es un impuesto fácil de recaudar, porque vos lo tenés concentrado en pocos contribuyentes. Después puede producirse una informalidad a lo largo de la cadena de comercialización, pero la parte más importante lo recaudaste en las primeras etapas. Entonces, es un impuesto, lo mismo pasa con el impuesto al cheque. El impuesto al cheque es un impuesto que es de muy fácil recaudación. Sí. ¿Y qué tipo de reformas cree usted que se podría llevar adelante para hacer, en principio, que esto sea más equitativo? Para que Argentina hoy migre hacia un sistema mucho más equitativo, lo primero que hay que pensar es cómo producir riqueza. O sea, hay un paradigma que nos cuesta romper en Argentina, y es entender de que en la medida que un país es más rico, el sistema tributario se convierte en más justo. Cuando el sistema tributario cuando al país le va peor, se convierte en más injusto porque tienen más incidencia los impuestos a los consumos. Voy a tratar de explicártelo sencillo. Sí. Hoy Argentina recauda principalmente IVA por sobre el impuesto a las ganancias. Cuando en un país desarrollado el impuesto que más se recauda es el impuesto a las ganancias. Y eso es porque son países generadores de riqueza. Cuando son países que están constantemente en crisis, consumen más de lo que producen, en definitiva. Correcto. Entonces ahí aparece el problema. Entonces consumen, recaudan más de IVA que de ganancias. Claro, y el impuesto más justo es el impuesto a las ganancias, porque aquellas personas que tienen mayor capacidad de generar ingresos, mayor capacidad de ahorro, contribuyen más al Estado.
Pero es como que tenemos que romper con un paradigma de que es bueno que a un país le vaya bien porque se convierte en un país más justo. Entiendo. Ahora, antes de ir a un interesante cuadro que se hizo respecto de acuerdo con el perfil de la persona, cuántos impuestos paga entre nacionales, municipales y provinciales, le quiero preguntar si lo que se acaba de hacer con la eliminación de la cuarta categoría, que bueno, la mayoría está de acuerdo con que fue una parte del plan Platita y que fue una parte de un plan para ganar una elección, si es justo que esto quede así, o si lo más razonable sería que los pisos se actualicen constantemente, cosa que es lo que no se hizo en Argentina, y que a medida que vaya creciendo el ingreso de una persona, pague más. Hay una suerte, Jorge, de problema que en el sistema tributario argentino fue una enmienda constante de las sucesivas crisis económicas que tuvo. Parche sobre parche. Entonces, parche sobre parche. Entonces, era injusto que gente que llegaba o no llegaba a fin de mes esté pagando un impuesto a la renta. Eso era injusto. Sí. Entonces, algo había que hacer en materia del impuesto a las ganancias para corregir esta situación. El cambio era necesario. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, tiene un impacto. Entonces, como te decía antes, y tal vez yo me estaba anticipando, Argentina debiera generar mucha más riqueza. Porque hoy hablamos, parecería casi como injusto que gente de cuarta categoría no pague impuesto a las ganancias. Sucede que en el 1 a 1, una persona que ganaba $120.000 pagaba impuestos al 35%. Y antes de la reforma, una persona que a lo largo del año ganaba $4.000 ya pagaba el 35%. Entonces algo había que hacer. El gran problema hoy de Argentina es que genera poca riqueza. Entonces, cuando vos le aplicás el impuesto a las ganancias a asalariados, te los aplicás a niveles bajos. Hoy quedaron para el 1% del universo, que sería lo lógico. El gran problema es que no te terminan dando las cuentas. El problema, como te dije antes, es que Argentina está generando poca riqueza. Entonces Argentina tiene que hacer una reformulación, tratar de cortar todos aquellos gastos que no son necesarios o no generan riqueza, ¿sí? Teniendo siempre en cuenta la parte social. El Estado tiene que cumplir con roles sociales, y eso nunca el Estado puede correrse de esa situación. Sí. Pero hay que hacer un análisis muy fino de qué gasto vos podés cortar para, de alguna manera, intentar reducir la carga tributaria en gente que no está llegando a fin de mes. Es una situación compleja la actual en Argentina, pero el foco tiene que estar todo tiene que estar enfocado a generar la diligencia política. Tendría que pensar cómo generar mayor riqueza. En eso estamos de acuerdo, y creo que mucho está cambiando la cabeza de la gente, inclusive no solamente de los políticos que están en una situación especial, sino de gente que hoy, tal vez hoy más que hace unos cuantos años, es consciente de esto que usted está diciendo, que hay que bajar gastos superfluos, que hay lujos que no nos podemos dar sencillamente, ¿no? O cosas que hoy nos parecen un lujo y que antes, no sé, nos podíamos dar la situación de tenerlo. Pero, por ejemplo, ¿cómo es la situación de los autónomos? Que un autónomo que gana, no sé, 800.000 pesos por mes, dice, a mí me encantaría estar entre lo que nos pagan ganancias, pero resulta que yo a partir de 180.000 pesos empiezo a pagar ganancias, y recién un empleado que gana más de 2 millones de pesos en el otro sistema empieza a pagar ganancias. Entonces, sí, ¿esta inequidad cómo se corrige? Mira, está buenísima la pregunta. Siempre el universo de autónomos es el universo de contribuyentes al cual se le presta poca atención, como que quedan relegados. Ahí lo que debiera hacerse es primero modificarse el mínimo no imponible de manera considerable, modificar las alícuotas del impuesto a las ganancias, por fuera de lo que es el impuesto a los altos salarios,
El gran problema después aparece cuando ya hoy Argentina necesita emitir para financiar el gasto. Entonces, es como que estamos en un círculo vicioso. Entonces vos decís, es injusto el sistema tributario, está siendo caro, pero necesito reducir el gasto. Como que siempre volvés a que en definitiva Argentina está siendo un estado pobre, en donde tiene que darse cuenta de que no puede gastar lo de una familia adinerada. Llevemos el caso de una familia. Hoy Argentina es una familia que ni siquiera llega a fin de mes. Y no podemos estar teniendo 5 autos de lujo y salir a comer todas las noches afuera y todo lo demás, porque no da el nivel de ingresos. Entonces Argentina tiene que mirarse en un espejo, hacer una mea culpa y decir, somos un estado pobre, tenemos que tener gastos de una familia pobre. Claro, lo que usted me dice además, Guillermo, entiendo, es que el problema está en que vos decís, yo tengo un gasto muy grande, el Estado gasta el 43% del PBI aproximadamente, es su gasto. 20 años atrás estábamos en 20 puntos del PBI, o 22. Hoy gastamos 43. Entonces, para financiar esos 43 yo tengo que tener los impuestos, porque no debería poder emitir más. Tengo los impuestos, no me puedo endeudar tampoco, afuera, porque no tengo eso habilitado. Entonces uno dice, a ver, ¿dónde arranco? Tengo que bajar primero los gastos antes de bajar impuestos. Porque, digo, hoy gasto 100, necesito recaudar por 100, y lo hago vía impuestos. No puedo bajar la recaudación a 60 si mis gastos van a seguir siendo 100, ¿no es cierto? Entonces, totalmente, necesito bajar a 60 y ahí recién puedo decir, una vez que se consolide mi gasto en 60, puedo decir, ok muchachos, impuestos recaudaba 100, vamos a recaudar 60 ahora, porque simplifico, porque bajo impuestos. ¿Es correcto ese razonamiento? Sí, y de alguna manera la ciudadanía, a partir de la última sondeo de cuáles son los paradigmas que quiere la ciudadanía para el futuro, la propia ciudadanía es la que te dice, a partir de elegir a un determinado candidato, es la que está diciendo, si hay un candidato que dice, yo quiero un Estado más chico, y eso me permite bajar impuestos, si la gente termina como votando eso, a la ciudadanía hay que escucharla. Distinto hubiese sido que la ciudadanía escuche un mensaje, quiero un Estado más grande y tenés que pagar más impuestos. Y lo que hay que entender es que viviendo en democracia uno tiene que aceptar lo que las mayorías quieren. Hoy, claramente, y hay que diseñar un sistema tributario en ese sentido. Eso es lo que a veces nos cuesta entender todavía en la Argentina, que hay que escuchar a la ciudadanía. Si a la ciudadanía te está diciendo, quiero un Estado grande y quiero pagar más impuestos, hay que trabajar en ese sentido. Si la ciudadanía te dice, quiero un Estado más chico porque quiero pagar menos impuestos, hay que trabajar en ese sentido. Y la dirigencia política tiene que ir a donde la ciudadanía en definitiva está eligiendo. Bien, la última sería la siguiente. Es muy difícil ir hacia un sistema en el que no haya tantos impuestos municipales, provinciales y nacionales, y que así todo, digamos, no se reduzca la recaudación, no se reduzca tanto la recaudación, porque el tiempo que se pasan los contadores de las empresas y demás haciendo papeles, llenando planillas, entrando a la página de la AFIP y demás, parece ser un contrasentido en un país que quiere salir adelante, ¿no? Y que quiere hacerle las cosas más fáciles al tipo que produce riqueza. Coincido, Jorge, con lo que vos das como propuesta de que tal vez hay impuestos que se aplican, que demandan tiempo para su liquidación y su cumplimiento y aportan poco a la recaudación total. Coincido 100% de acuerdo y habría que trabajar en este sentido. Como vos bien dijiste, previamente a eso hay que trabajar en los gastos, porque si no, dejas un agujero en la caja, generas un mayor rojo. Entonces, ahí tenés dos posibilidades. O trabajás en el gasto, o trabajás en los ingresos a nivel de cómo hacer, sin aumentar la carga tributaria que Argentina tiene muy alta, para generar mayores ingresos. Y eso es a través de mayores inversiones. Entonces, Argentina tiene que trabajar en dos sentidos.
en tratar de mejorar el nivel de gastos y hacer un país más proclive a las inversiones. De esa manera te permite, da el lujo de cortar impuestos, de sacar impuestos, de reducirlos y no afectar tanto a nivel gastos sociales, por así decirlo. Guillermo, muchísimas gracias por estos minutos. En cualquier momento lo volvemos a molestar, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Jorge, y a disposición de ustedes. Hasta pronto.